Es 12 de octubre. Colón y su tripulación avistan tierra a las 2 de la madrugada. El vigía de la Pinta, Rodrigo de Triana, da el grito de «Tierra». Amarran las velas y esperan hasta el amanecer, llegando a una isla de los Lucayos, llamada Guanahani. Colón, en busca de Japón, encuentra un paraíso con personas pacíficas, desnudas y pintadas de colores, adornadas con oro. Al desembarcar, iza la bandera real y las banderas de la Cruz Verde con las iniciales de los Reyes Católicos. Los españoles se maravillan con el paisaje y los nativos, a quienes llaman indios, pensando estar en las Indias. Estos indios, del grupo taíno, se acercan amigablemente intercambiando objetos con los europeos. Aunque los nativos parecen pacíficos y evocan el paraíso, Colón nota que algunos tienen cicatrices de heridas y explican que otras tribus intentan capturarlos. Esto sugiere la presencia de habitantes más hostiles en la región, con quienes los españoles pronto se encontrarán. A los españoles les debió de parecer un paraíso al principio, ya que los lucayos los impresionaron con su vida primitiva. Los lucayos vivían en una etapa similar al neolítico y su estilo de vida era muy sencillo. Andaban desnudos, salvo las mujeres casadas que llevaban una especie de falda corta llamada naguas, de ahí la palabra actual, enaguas. Practicaban la agricultura, principalmente cultivaban yuca y usaban herramientas rudimentarias como un palo puntiagudo para arar la tierra. Vivían en chozas circulares con techos de hojas de palma y no conocían las armas de metal. Usaban dardos de madera con puntas hechas de colmillos o huesos. El diario de la expedición destacó la forma inusual de las cabezas de los lucayos, que parecían más anchas debido a la deformación craneal ritual practicada por muchas culturas primitivas. Su religión era muy básica, un animismo que adoraba elementos naturales como la jungla, el mar y las tormentas, representados a veces en ídolos con formas de animales. Los españoles concluyeron que convertir a estos nativos al cristianismo sería fácil, ya que no parecían tener una religión organizada. Colón, además de observar estas peculiaridades, nunca perdió de vista su objetivo principal: encontrar una ruta hacia las especias y fuentes de riqueza para justificar el viaje. La oportunidad de encontrar oro surgió cuando vio a algunos lucayos con pequeños fragmentos de oro en sus narices, quienes le indicaron que en una isla cercana al sur había un rey con grandes cantidades de oro. Los nativos también mencionaron otros pueblos que los capturaban para llevarlos como esclavos. Para los españoles resultaba incomprensible que los nativos valoraran el oro solo como adorno, mientras luchaban por comida o algodón. A pesar de esto, Colón había encontrado una pista valiosa y no pensaba abandonarla, ya que sabía dónde estaba el oro. Además, descubrió un conjunto de islas que posiblemente lo llevarían hasta Japón, su siguiente objetivo. Colón comentó que no perdería tiempo y seguiría buscando la isla de Zipango. Colón invitó a algunos lucayos de Guanahani a subir a su barco como guías para continuar la exploración. En su diario mencionó que vio tantas islas que no sabía a cuál dirigirse primero. Los nativos le indicaron que había más de 100 islas y mencionaron 2 grandes, Colba y Bohío, lo que hizo que Colón pensara que podría estar cerca del continente asiático. El rumbo de los barcos españoles parecía errático, navegando al oeste, luego al oeste nuevamente y otra vez al sur, terminando hacia el este. Aunque encontraron muchas islas, no encontraron ningún continente. De hecho, estaban explorando el archipiélago que hoy conocemos como las Bahamas. Colón comenzó en Guanahani, que llamó San Salvador, y continuó hacia Santa María, Fernandina, actual Long Island, Isabela, hoy Fortune Island, y luego a la isla de Arena, hoy Rake Island. Finalmente se dirigió al sur hacia la actual isla de Cuba, a la que llamó Juana, en honor a la hija de los Reyes Católicos, explorando su litoral a fondo. En todas las islas, los españoles encontraron paisajes exuberantes, habitados por tribus primitivas, que los recibieron como enviados del cielo. En el diario de a bordo se describe cómo los nativos les traían agua y comida e incluso nadaban hasta los barcos para darles la bienvenida. Un anciano y otros nativos gritaban con entusiasmo, invitando a los españoles a ir a tierra y agradeciéndoles con gestos y ofrendas. Aunque los nativos tenían conflictos entre ellos, no mostraban hostilidad hacia los recién llegados. Los exploradores descubrieron que no había peligros mayores que los del mar. El 28 de octubre, los barcos entraron en el río Bariay, llegando a la isla de Cuba, llamada Colba por los lucayos. Con el tiempo, los españoles comenzaron a delinear un nuevo mapa del mundo. Colón describió la tierra como la más hermosa jamás vista y rápidamente concibió un plan de ocupación. Al notar que los nativos estaban pobremente armados, pensó que sería fácil llevarlos a Castilla o mantenerlos como cautivos en la isla, calculando que 50 hombres serían suficientes para someterlos. A pesar de no haber encontrado Zipango, Colón ya vislumbraba un mundo entero para ofrecer a los reyes de España.
Finalmente, el 5 de diciembre la expedición llegó a una gran isla, Santo Domingo, que Colón llamó la Española y que se convertiría en la base principal de los conquistadores. Durante el trayecto, la Pinta se desvió y exploró otras islas del archipiélago antes de reunirse en la Española. En esta isla, la nao Santa María, el barco principal, encalló, un acontecimiento que tendría consecuencias inesperadas. Colón continúa su búsqueda de oro guiado por las indicaciones de los nativos que señalan una gran tierra hacia el sureste, llamada Bohío o Quisqueya. Estos nativos insisten en que la tierra no está completamente rodeada por el mar, lo que lleva a Colón a creer que ha encontrado el continente asiático. Sin embargo, a medida que se alejan de sus islas, los nativos se ponen nerviosos y sus indicaciones pierden fiabilidad. Colón decide explorar, bordeando las costas de lo que resulta ser una isla, la Española, hoy conocida como Santo Domingo. Allí, los nativos muestran numerosos adornos de oro, aunque su origen es incierto y los españoles están decididos a descubrirlo. El 5 de diciembre de 1492, los barcos de Colón llegan a las costas de la Española. Colón rápidamente comprende la organización de este nuevo mundo, encontrando numerosas tribus de indios pacíficos, pero también otras tribus que atacan y esclavizan a las primeras e incluso las devoran. Algunos nativos muestran cicatrices dejadas por los dientes de sus enemigos. A estas tribus agresivas se les llama canibas o caníbales, y Colón, convencido de estar en Oriente, deduce que son las gentes del Gran Khan, el emperador de los mongoles. La mayoría de los nativos se acercan a los españoles con cautela y admiración, aunque algunos huyen cuando los ven. Colón trata de establecer gestos de amistad. Cuando los exploradores capturan a una mujer, la visten y adornan con joyas antes de devolverla a su aldea. Según el diario de a bordo, algunas de estas mujeres preferían quedarse en los barcos españoles en lugar de regresar a sus hogares. Cada una de estas tribus estaba gobernada por un jefe llamado cacique. Colón, actuando como diplomático, intenta honrar a los caciques de la mejor manera posible. A uno de la Española lo sienta a su mesa con grandes honores. Sin embargo, el cacique no parece entender la importancia de este gesto, creyendo que los españoles vienen del cielo y que los reinos de los reyes de Castilla están en el cielo y no en este mundo. La nueva isla le pareció a Colón mucho más prometedora que las anteriores. Estas tierras son muy numerosas, buenas y fértiles, especialmente las de esta isla española, que nadie podría creerlo sin verlo, escribió el 16 de diciembre en su diario. La geografía es sencilla, pocas montañas y de fácil acceso. El clima es templado con abundante agua y vegetación exuberante. En cuanto a los nativos, parecen extremadamente simples, un poco más evolucionados que los de las otras islas, pero aún más dóciles. Colón observó que bastaron solo 3 marineros para que muchos nativos huyeran sin intentar hacerles daño. Los nativos no tienen armas, andan desnudos y no muestran ingenio en el uso de armas. Consideró que serían buenos para adoptar las costumbres españolas, ya pensando en la colonización. Durante la exploración de las costas de la Española ocurrió un desastre. En la Nochebuena de 1492, la nao Santa María encalló y se hundió. Este suceso sigue sin esclarecerse completamente. Según los diarios de a bordo, el maestre del barco, Juan de la Cosa, al ver que las aguas estaban calmadas, se retiró a dormir y dejó el timón a un grumete. Sin embargo, el barco se movió y su quilla se clavó en el fondo. El grumete alertó a la tripulación y Colón ordenó tirar el ancla por popa mientras todos se evacuaban. No obstante, parece que nadie echó el ancla, y aunque la tripulación se salvó, el barco terminó destrozándose. Los diarios de Colón culparon a Juan de la Cosa, pero no debía ser muy culpable, ya que siendo propietario de la Santa María, los reyes católicos lo compensaron 2 años después por la pérdida de la nao. Los españoles encontraron la nao Santa María destrozada. Decidieron reutilizar la madera para construir un fuerte en tierra. Aquí aparece una figura importante, el cacique taíno Guacanagarí, jefe de las tribus de Marién en el noroeste de la isla, el primer indígena mencionado en esta historia. Guacanagarí recibió a los extranjeros amablemente y al enterarse de lo sucedido, se apresuró a ayudar. Los taínos se lanzaron al agua para ayudar a los españoles a rescatar los restos de la Santa María, llevando a tierra no solo la carga, sino también los maderos del barco. Colón decidió usarlos para fundar un asentamiento permanente al que llamó Navidad, porque todo ocurrió el 25 de diciembre. Así nació el primer asentamiento español en América, cerca de la desembocadura del río Guarico, en la costa noroccidental de lo que hoy es Haití. Colón, hábil para convertir las adversidades en ventajas, vio en esto una oportunidad para colonizar las nuevas tierras. Así, al regresar a España, podría presentar a los reyes el primer asentamiento de la corona en la Española.
Además, la creación del fuerte resolvía el problema de qué hacer con los 39 tripulantes de la Santa María, ya que con un barco menos no había espacio suficiente en las otras 2 naves, la Niña y la Pinta. La Niña transportaba a unos 20 marineros y la Pinta a otros 25. El naufragio de la Santa María dio a Colón la oportunidad de dejar un destacamento en las Indias bajo el mando del alguacil de la expedición, Diego de Arana, asistido por Pedro Gutiérrez y Rodrigo de Escobedo. Indígenas y españoles abastecieron el fuerte Navidad con los víveres necesarios y el cacique Guacanagarí prometió velar por su seguridad, mientras Colón continuaba su viaje, llevándose consigo a 6 parientes del propio cacique taíno. La expedición bordea la isla de la Española por el norte con Colón, buscando confirmar si realmente ha encontrado el continente que busca. Llegan a un golfo de buen aspecto donde ordena fondear los barcos y envía a tierra un bote con 7 españoles y un indio taíno. Cuando este grupo llega a la playa, descubre algo inquietante: medio centenar de nativos escondidos tras los árboles. Estos nativos eran diferentes a los conocidos hasta entonces: 55 hombres desnudos, con los rostros tiznados de carbón y cabellos largos, similar a las mujeres en Castilla, con penachos de plumas y armados con arcos y macanas, una maza de madera con piedras incrustadas, un arma mortal. Los españoles, guiados por el taíno, desembarcan con precaución y tratan de comerciar con los nativos, comprándoles 2 arcos. Parecía que sería posible entenderse, pero de repente todo se complica. Los indios retoman sus arcos y macanas, y algunos aparecen con cuerdas. El guía taíno se alarma, indicando que los nativos quieren capturar a la expedición. Los españoles no dudan y atacan con espadas y dagas, hiriendo a los indios, que huyen. Los españoles habían encontrado a los peligrosos caribes, los caníbales de los que tanto les habían hablado. La avanzadilla vuelve al barco e informa a Colón. Colón reacciona con preocupación. Por un lado, el incidente servirá para que los caribes sepan cómo se defienden los españoles. Por otro, no puede dejar de pensar en los hombres que ha dejado en el fuerte Navidad. Colón nombra el lugar del primer conflicto entre indios y españoles, el Golfo de las Flechas. Algunos caribes heridos, 4 según parece, fueron capturados por los españoles e interrogados. Hoy sabemos que estos indios no eran caribes, sino ciguayos, una etnia de lengua distinta, pero con muchas similitudes. Los ciguayos informaron a los españoles sobre los pueblos de esas tierras, y Colón creyó estar ante las peligrosas tribus que atacaban, raptaban y devoraban a los taínos. Los ciguayos también hablaron de un lugar donde había oro, al que llamaban Taob. Siguiendo estas indicaciones, Colón se dirigió al este, pero no encontró oro, aunque sí grandes cantidades de ají, una variedad de pimienta muy valiosa para los mercaderes del mundo. Además, descubrieron amplios campos de algodón, lo que indicaba que valía la pena seguir explorando. Sin embargo, las carabelas estaban haciendo agua. El calafateado aplicado en el puerto de Palos empezaba a fallar, y si no emprendían el viaje de vuelta pronto, los barcos se deteriorarían hasta quedar inservibles. Era hora de regresar a casa. Al amanecer del 16 de enero de 1423, la Pinta y la Niña pusieron rumbo al noreste. Toda la expedición, excepto los 39 hombres que quedaron en la Española, emprendió el regreso. A bordo de los barcos también viajaban 6 taínos de Guacanagarí. Las 2 carabelas llevaban a España un mensaje trascendental.